Se le recuerda que tiene el tiempo de 5 minutos. Todos, todas, compañeras, compañeros asambleístas, reciban un fraterno saludo por parte de la Casa de la Cultura. El día de hoy hacemos presencia en este pleno de la Asamblea Nacional con la intención de contarles por qué para nosotros, como Casa de la Cultura, la reforma a la ley es importante. ¿Por qué las voces de los artistas y gestores de este país se han sumado para respaldar e impulsar una propuesta que mejore al Sistema Nacional de Cultura y que a través de aquello mejore las condiciones para que artistas y gestores culturales puedan acceder a condiciones dignas de vida y de trabajo? Hace 3 años atrás ya, un poco más seguramente, desde la Casa de la Cultura impulsamos un proceso de diálogo participativo con actorías de todo el país. Miles de artistas de todo el Ecuador se juntaron en diversos espacios, en asambleas, en encuentros, en espacios para discutir y pensar nuestra ley. La ley que representa el sentir y el pensar de los artistas ecuatorianos. Esta propuesta de ley fue presentada aquí en este mismo pleno y recibido por aplausos y con cariño por los asambleístas de todas las provincias. Paralelamente, o después de aquello, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura ha desplegado un trabajo intenso para pensar una ley que represente al sector y que escuche voces. Muchas más voces de las que nosotros ya como casa habíamos escuchado y habíamos propuesto a la Asamblea como una reforma. Pero también escuchando propuestas y escuchando leyes, escuchando elementos técnicos que fueron ajustando una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Si bien el texto que la Comisión hoy día presenta no corresponde exactamente a lo que nosotros desde la Casa habíamos planteado y no contiene capaz algunos elementos que para nosotros eran fundamentales, reconocemos en la reforma a la Ley Orgánica de Cultura un elemento fundamental para mejorar la condición de artistas y gestores culturales. Les cuento rápidamente, el sector del arte y la cultura es uno de los sectores más vulnerables de este país. Existe, por ejemplo, un mecanismo de seguridad social para los artistas, que según los datos que tenemos, apenas el 1% de los artistas del país lo utiliza. Lo cual quiere decir que evidentemente el mecanismo de seguridad no sirve. Tenemos permanentemente compañeros, artistas reconocidos, que tienen que acudir, por ejemplo, a la casa para que organicemos un evento solidario para tratar de juntar recursos para pagar sus tratamientos médicos. También somos el sector que con mayor dificultad hemos logrado reactivarnos luego de la crisis que implicó la pandemia. Somos una economía importante, sin duda alguna. La cultura puede aportar riqueza, puede generar empleo joven. La cultura puede convertirse en una herramienta real de transformación de la sociedad. Pero para que aquello suceda, es fundamental también mejorar los marcos legales que permiten que aquello suceda. Muchos de los que venimos del trabajo de la cultura y del arte, como yo lo hago, hemos tenido que sufrir con dolor la precariedad de un sector que le apuesta a construir una mejor sociedad, que le apuesta a trabajar con los niños, que le apuesta a construir comunidad y tejer relaciones, pero que lamentablemente hemos tenido que subsistir y vivir en absoluta precariedad. Yo mismo, hace unos años atrás, sostenía un centro cultural independiente en la ciudad de Ambato. Para que nuestro trabajo pueda realizarse, teníamos que rogar cada vez que nos cortaban la luz porque no teníamos plata para pagar. Teníamos que rogar que el vecino de al lado nos transfiera un poco de luz a través de un cable. O cuando vino la pandemia, tuvimos que pagar el arriendo de nuestro centro cultural, entregándole al dueño del local equipos de sonido, Infocus, como parte de pago. En una situación que evidencia la precariedad en la que vive y trabaja el arte y la cultura en el país. Todos decimos que el arte y la cultura transforman la sociedad. Aquí, en esta misma asamblea, permanentemente tenemos eventos para reconocer el trabajo de los artistas, para reconocer la diversidad cultural. Pero todo aquello es insustentable si no mejoramos las condiciones de vida que tenemos los artistas. Por eso le apostamos a la reforma a la ley. La reforma a la ley que está presentada hoy día por la Comisión
aborda varios aspectos y reconocemos la importancia de aquellos aspectos. Aspecto 1, mejoramos las condiciones laborales de los artistas. Si bien la reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de Cultura, que contiene el mecanismo de seguridad social para los artistas, no es lo que nosotros como artistas hemos soñado, el texto propuesto por la reforma sí da posibilidades de seguir generando luchas en el Instituto de Seguridad Social para que ese mecanismo funcione mejor y sirva de mejor manera a los artistas. Esta ley también garantiza la posibilidad de que los artistas empecemos a trabajar de manera real en coordinación con nuestros GATS. Lamentablemente hoy día, y todos lo sabemos, los pocos presupuestos que los GATS destinan a cultura se terminan destinando a fiestas, a contratación de artistas internacionales. Se los llevan las productoras y los artistas y gestores culturales reciben muy poquito de estos recursos. Por eso, la ley aborda estos temas y mejora las condiciones para nosotros. La ley también aborda otro aspecto que es fundamental: darle nuevamente institucionalidad al sector cultural. La ley vigente, nacida a finales del año 2016, es una ley buena, pero efectivamente es perfectible. Y sabemos que con el trabajo que ha hecho la Comisión perfeccionamos elementos para mejorar este funcionamiento de la ley. También reconocemos en esta ley el bien que le hace a la Casa de la Cultura, sin duda alguna. Le hace bien a la Casa la reforma a la ley porque nos permite tener capacidad de control sobre elementos de los que antes no teníamos. El Sistema Nacional de Cultura, compañeros, compañeras, asambleístas, es profundamente perverso. El 66% de los recursos de cultura se quedan en la ciudad de Quito. Provincias como Zamora, como Santa Elena, como Galápagos, no han recibido recursos destinados a través del Fondo de Fomento a las Artes jamás en los últimos años. Eso evidencia que tenemos un sistema profundamente centralista y esta ley permite cambiar el sentido centralista que tiene el sistema. La ley a la vez también le permite a la Casa de la Cultura definir algo que es mínimo: nuestra propia fórmula de distribución de recursos. Muchos de ustedes, compañeros asambleístas en sus diferentes provincias, habrán escuchado a los directores de los núcleos provinciales de sus provincias decirles: no tenemos recursos. Y la respuesta es del 167 de la Ley Orgánica de Cultura. Establece hoy en día que el Ministerio de Finanzas y el de Cultura establecen los mecanismos de asignación de recursos. Disculpe, le queda un minuto, por favor. Muchas gracias. Sin entender que somos nosotros al interior de la casa los que debemos de motivar y entender los mecanismos como se distribuyen nuestros recursos para garantizar que todas las provincias estén cubiertas de manera adecuada. Por eso la reforma a la ley es buena y es necesaria. Nos pasa mucho. Y en algunas bancadas han señalado que esto puede ser problemático, pero no sucede como casa. Nosotros juntamos recursos, prestamos nuestros espacios, alquilamos el ágora aquí abajito, cerca en el edificio de la Casa de la Cultura. Los recursos que juntamos por venta de libros, etcétera, van a parar a la cuenta única del Tesoro. La plata no vuelve a la casa. Y estos recursos nos llevan a una condición de absoluta precariedad. Ustedes visiten la Casa de la Cultura Nacional o nuestros núcleos provinciales y ¿qué podemos evidenciar? Infraestructuras destruidas, falta de atención. Pero efectivamente, porque no hay recursos, requerimos mecanismos de que los recursos que la propia casa genere se queden en la casa. Necesitamos que los núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura tengan una representación en el Consejo Amazónico, para que tengamos también la posibilidad desde nuestra diversidad cultural y desde la riqueza local que tenemos en cada uno de nuestros territorios, apostarle a la construcción de un país que se entiende diverso y se entiende plural. Compañeros, compañeras asambleístas, desde la Casa de la Cultura, hoy día venimos acá a la Asamblea Nacional frente a la votación para la reforma a la Ley Orgánica de Cultura para pedirles su voto. Para pedirles que con su voto mejoren las condiciones del Sistema Nacional de Cultura, garanticen mejores condiciones para los artistas de este país. Su voto es importante para nosotros, su voto es importante para los niños que se acceden a los servicios culturales, su voto es importante para tejer una sociedad mejor, donde no solamente sean las armas y más seguridad la respuesta a la violencia, la respuesta a la tragedia que hoy vive este país, es ante todo más cultura. Muchas gracias, señores y señoras asambleístas.